minutos, el diputado Gerardo Vargas Rojas. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos de la barra del público y amigos de la barra de la prensa, costarricenses que me escuchan y que me ven. Ayer denuncié en este plenario legislativo lo que estimo es un acto arbitrario de la Caja Costarricense de Seguro Social en contra de un equipo de fútbol. Para algunos este tema podría ser o parecer un tema menor, quizás impropio de ocupar el tiempo de este plenario y la atención de las y los señores diputados. Sin embargo, este caso ilustra a la perfección una de las garantías fundamentales de los costarricenses y de nuestro Estado de Derecho. Me refiero a la seguridad jurídica. Esa garantía exige que el Estado y sus instituciones, así como todos y cada uno de los funcionarios públicos, sometamos nuestras actuaciones al principio de legalidad, so pena de que los actos sean nulos y los funcionarios deban responder en los ámbitos administrativo, civil y penal. Hoy, en horas de la mañana, trasladé al conocimiento de las autoridades competentes del Ministerio Público una información integrada por un dictamen jurídico de la Procuraduría General de la República. Además, una opinión jurídica de ese mismo órgano, que ustedes saben es el abogado y asesor legal del Estado, junto con 4 decretos ejecutivos dictados por el presidente de la República y 3 de sus ministros. Tal y como lo he advertido aquí hace casi un año, son decretos dictados a contrapelo de la Constitución, de la Ley General de la Administración Pública, de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del criterio del dictamen de la Procuraduría y de la reciente opinión jurídica de la Procuraduría General de la República en este mes de agosto. Quiero recordar que los actos administrativos dictados con grave y evidente violencia a la ley de conductas típicas desde el punto de vista penal, en la figura del prevaricato, descrita en el artículo 350 del Código Penal. Voy a permitir leer una síntesis de la nota de traslado de los documentos a la Fiscalía General de la República. Señor presidente, es que casi no me escucho. Sí, disculpe. Compañeras y compañeros, les agradecería que bajemos el volumen y ocupemos las curules para poder escuchar a nuestro compañero y en su importante intervención. Continúe. Les decía que he trasladado al Ministerio Público una nota que voy a proceder a leer, al menos un extracto aquí. Dice: señores Ministerio Público, su oficina, de mi consideración. Como esa fiscalía conoce, el Estado y los funcionarios públicos solo pueden actuar según lo dispone el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, con estricto apego al principio de legalidad. Una actuación contraria a esas normas supone para quien las violenta responsabilidades de índoles administrativa, civil y penal. Conoce también esa fiscalía el régimen de autonomía de la Constitución Política en su artículo 188, que se confiere a las instituciones autónomas que cuentan con autonomía administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Dichas condiciones de protección se extienden igualmente a las denominadas instituciones semiautónomas, excepto los casos en que por disposición legal la potestad reglamentaria le sea conferida al Poder Ejecutivo. Para garantizar la unidad del Estado y orientar y coordinarlos a los entes menores, la Constitución atribuyó al Poder Ejecutivo, en representación del ente mayor, mediante el artículo 140, incisos 8, y al Poder Ejecutivo, en específico, mediante el artículo 27, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, el deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. Puede asimismo el Poder Ejecutivo remover y sustituir a la Junta Directiva de un ente menor, o sea, autónomo o semiautónomo, con base en lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley General de la Administración Pública, para cuyo efecto deben concurrir como requisitos de legalidad y por ende validez del acto de remoción o sustitución de los supuestos de hecho que el propio artículo 98 de la Ley General de la Administración Pública describe con meridiana precisión e inequívoco sentido. Los presupuestos de hecho descritos en el artículo 98 supradescritos son los siguientes, compañeros. Son A.
que los miembros de la Junta del ente menor hayan desobedecido reiteradamente directrices emitidas por el Poder Ejecutivo, único con potestad para emitirlas. B. Para tal desobediencia la Junta, para que para tal desobediencia la Junta no haya dado explicaciones satisfactorias al respecto. C. Que el Poder Ejecutivo haya intimado a la Junta al menos en 3 oportunidades en documento oficial mediante al menos carta certificada. D. Que para el caso de una Junta Directiva el acto de remoción y sustitución sea dictado por el Consejo de Gobierno. En ese contexto, el Poder Ejecutivo, integrado por todos los actos por el Presidente de la República y 3 de sus ministros, dictó en los últimos meses 4 actos administrativos referidos a Judesur, mediante decretos ejecutivos que paso seguidamente a citar. 1. El Poder Ejecutivo, mediante decreto 38.575, creó una Junta Interventora Temporal no sustitutiva de Judesur, cuando la figura de Junta Interventora Temporal no sustitutiva no existe en el ordenamiento jurídico. 2. El Poder Ejecutivo dictó la intervención de Judesur mediante el decreto ejecutivo 38.650, sin que la figura de la intervención de un ente autónomo o semiautónomo exista en el ordenamiento legal. 3. El Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo 38.651, suspendió temporalmente a la Junta Directiva titular de Judesur, sin que tampoco la figura de la suspensión temporal exista en el ordenamiento jurídico, que solo le otorga al Poder Ejecutivo, integrado por el Consejo de Gobierno, la potestad de dictar los actos de remoción y sustitución de la Junta Directiva de una institución autónoma. El Poder Ejecutivo, 4. El Poder Ejecutivo, mediante decreto 38.949, amplió la intervención de Judesur en los mismos términos del decreto 38.650, extendiendo así la figura de la intervención que no existe en el ordenamiento jurídico. Cabe reiterar que si el Poder Ejecutivo hubiese actuado en cumplimiento de lo que dispone el artículo 98 de la Ley General de la Administración Pública para remover o sustituir a la Junta Directiva de Judesur, debió hacerlo con base en los siguientes supuestos de derecho. A. Que se haya comprobado desobediencia reiterada de la Junta a las directrices del Poder Ejecutivo que le sean atinentes, sin que para tal desobediencia se den argumentos de peso. En este caso no existe evidencia de desobediencia injustificada alguna de parte de la Junta Directiva de Judesur a las directrices ejecutivas cuya obediencia le conciernen. B. Que haya intimado por lo menos 3 veces a la Junta por presunta desobediencia injustificada a las directrices mediante carta certificada. En este caso, tampoco existe evidencia de intimación alguna por parte del Poder Ejecutivo ante la Junta Directiva de Judesur por la presunta desobediencia a las directrices del Ejecutivo que le conciernen. C. Que los actos de remoción y sustitución de la Junta los realice el Consejo de Gobierno actuando como Poder Ejecutivo. Contrario a lo anterior, el acto de suspensión, figura que no existe en el ordenamiento jurídico de los directores titulares de Judesur, lo dictaron el Presidente de la República y los ministros de la Presidencia, Hacienda y Planificación. Conoce igualmente esa Fiscalía que el Código Penal en su artículo 350 describe la conducta típica del prevaricato, como aquella en la que un funcionario judicial o administrativo dictare resoluciones contrarias a la ley que a la letra dice: prevaricato, artículo 350. Se impondrá prisión de 2 años a 6 años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso a los árbitros y arbitradores. En este contexto constitucional, legal y fáctico, traslado al conocimiento de esa Fiscalía una copia de los decretos ejecutivos 38.575, MPH Plan, 38.650, MPH Plan, 38.651, MPH Plan y 38.949, MPH Plan, a fin de que se determine si su contenido, a la luz de lo que dispone la Constitución, las leyes aplicables ya citadas, pudieran constituir una conducta típica de prevaricato descrita en el artículo 350 del Código Penal. Se identifique a sus actores y se proceda según las atribuciones legales de ese ministerio en materia penal. Este es un resumen de la nota que le he enviado a la Fiscalía para lo de su cargo. Con esta acción no busco defender la permanencia de nadie en su cargo en ninguna parte. Busco defender la garantía de la seguridad jurídica como uno de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas.
Gracias, diputado Gerardo Vargas Rojas.